Declaración institucional sobre los refugiados. Según datos del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, hay más de 65 millones de personas desplazadas en todo el mundo. 21 millones son refugiadas y casi el 50% son mujeres y niñas que se ven afectadas, además, por la desigualdad de género, por la discriminación y la violencia que sufren por el hecho de ser mujeres y niñas. Todas estas personas huyen de la guerra y la persecución en países como Siria, Sudán del Sur, Myanmar o Irak, donde sufren niveles intolerables de pobreza y violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Solo 10 de los 193 países del mundo acogen a estas personas y España es uno de estos países. Sin embargo, un año después de las promesas de los Estados miembros de la Unión Europea de reubicar a 66.000 personas solicitantes de asilo desde Grecia, tan solo se ha reubicado al 6%. Y en este sentido, España no ha sido una excepción. En el marco de la Unión Europea, España asumió el compromiso de acoger a 17.337 personas a través de procesos de reubicación y reasentamiento. Sin embargo, hasta ahora tan solo han llegado 1.034 personas, cifra que es insuficiente, puesto que, según los datos de ACNUR, ahora mismo 1.150.000 personas necesitan ser urgentemente reasentadas y la cifra no para de crecer. En este sentido, y dadas las circunstancias, las Cortes de Aragón manifiestan su profunda preocupación por las crisis de los refugiados en todo el mundo y la falta de respuesta adecuada por parte de la comunidad internacional. Por ello, las Cortes de Aragón instan al Gobierno de Aragón a que pongan en conocimiento del Gobierno de España la necesidad de trasladar a la Unión Europea su preocupación por las necesidades que presentan los refugiados y su disposición a colaborar en cuanto sea necesario para poder dar una adecuada respuesta a esta crisis humanitaria. Entre otras medidas, se debe buscar la agilización de los procesos de traslado de personas refugiadas, cumpliéndose los plazos previstos, y el compromiso de acoger a los refugiados que desde la Unión Europea, como organismo responsable de la acogida de refugiados, se considere oportuno, y el desarrollo a tal fin de un marco para una comunicación fluida y directa entre administraciones que aúne fuerzas y respuestas con medidas concretas en materia de asilo e integración. Zaragoza, a 15 de junio de 2017. La vamos a someter a votación por asentimiento. Queda aprobada por asentimiento. Queda aprobada por asentimiento.